¿Has estado ya por algún tiempo dándole muchas vueltas y vueltas a una misma situación o a una herida emocional y todavía no encuentras cómo salir de ella? Si esto es así, te invito a que te quedes conmigo. Mi nombre es Oscar y este canal está dedicado a poder brindarte reflexiones sobre sanación y fe. Y en este caso te invito a que juntos podamos analizar lo que es un evento de sanación que Jesús realiza. Y el título pues, de este tema se llama Jesús sana al paralítico de la piscina de Bethesda, que estoy seguro que ha de ser uno de los relatos que tú conoces muy bien. Lo vamos a leer juntos y ese se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, del versículo 1 al 9, y dice así: Después de esto, se celebraba una fiesta de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, una piscina llamada en hebreo Bethesda. Tiene estas 5 pórticos. Y bajo los pórticos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, tullidos y paralíticos. Todos esperaban que el agua se agitara, porque un ángel del Señor bajaba de vez en cuando y removía el agua. Y el primero que se metía después de agitarse el agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Jesús lo vio tendido, y cuando se enteró del mucho tiempo que estaba allí, le dijo: ¿Quieres sanar? El enfermo le contestó: Señor, no tengo a nadie que me meta a la piscina cuando se agite el agua, y mientras yo trato de ir, ya se ha metido otro. Jesús le dijo: Levántate, toma tu camilla y anda. Al instante el hombre quedó sano, tomó su camilla y empezó a caminar, pero aquel día era sábado. Este es el pasaje que vamos a analizar, y como todas las veces que hemos juntos reflexionado un pasaje, te recuerdo que el contexto es bien importante, y en este caso el contexto pues básicamente es todo el Evangelio según San Juan, que te recuerdo que los expertos en Biblia le llaman al Evangelio según San Juan como el nuevo Génesis. ¿Por qué le llaman el nuevo Génesis o la nueva creación o el libro de la nueva creación en Cristo? Porque si tú agarras el Evangelio según San Juan desde el capítulo 1, en el capítulo 1 dice: y en el principio era la palabra. Y en Génesis inicia también con en el principio. O sea, Juan te está diciendo que el Evangelio según San Juan es el nuevo Génesis, la nueva creación, la nueva capacidad de la humanidad que tiene en Cristo de volver a experimentar la unión con Dios. En otros pasajes, como en la boda de Caná, si tú lees las bodas del Caná en el capítulo 2 del Evangelio según San Juan, dice 4 días después. ¿4 días después de qué? En el capítulo 1 dice en el principio. Unos versículos después dicen el día después, y después dicen el día después. Y si sigues leyendo, llegas hasta el cuarto día, hasta el día 3, y de ahí dice 4 días después, o sea que en el séptimo día suceden las bodas de el Caná. Y todo esto sucede antes de este pasaje. También hay otras sanaciones que se mencionan, pero aquí lo importante que para San Juan, lo que él quiere comunicarle a la comunidad, a los lectores, es que estamos hablando de una nueva forma de vivir, un nuevo nivel de conciencia, una capacidad sobrenatural que ahora tiene el ser humano, que las puertas están abiertas para poder comprender cosas que antes no comprendíamos, para poder profundizar de tal manera que nos demos cuenta que la verdad no está en la superficie, está en lo más profundo, y esa puerta para lo más profundo está abierta y hay que caminarla. Y en este contexto entonces podemos leer este pasaje que acabamos de leer, que estoy seguro que nos va a dar mucha luz. Así que en el primer versículo dice: después de esto, ¿después de qué? De lo que te acabo de mencionar, ¿no? Jesús, que es el inicio, que es la capacidad que nos da para poder ser creados, ser nuevas criaturas, ser hijos de Dios, que después inicia sus milagros con las bodas del Caná, con un matrimonio, así como empieza en el Génesis, después que se encuentra con la samaritana, después que va a sanar al hijo de un funcionario. Todo esto lo hace para que las personas puedan abrirse a esta nueva capacidad de ser creados en Dios. Después de hacer todo esto, se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Después
de todo esto, del nuevo comienzo, ha comenzado. Ha comenzado esta nueva manera de ver las cosas. Si las cosas no se solucionan es porque hay una manera antigua en la cual repetidamente seguimos viendo todo. Y como decía Albert Einstein, la locura es hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. No se puede. Hay que pensar de forma diferente. Hay que ver las cosas de forma diferente. Hay que hacer cosas que no hemos hecho antes. Y esto es lo que nos da Jesús, una nueva forma de hacer, de vivir, de experimentar, de ser nosotros. Dice que había una fiesta de los judíos. ¿Y para qué existen las fiestas de los judíos o las fiestas religiosas? Te recuerdo que la cultura religiosa, o incluso de hace mucho tiempo, es muy diferente a la actual. Hoy en día, para muchas personas, una fiesta es un lugar para ir a celebrar, para pasársela bien, pero una fiesta religiosa es un tiempo de gracia señalado. Es un tiempo, un tiempo de gracia, nos metemos a otro tiempo para experimentar algo que fuera de ese tiempo no podemos experimentarlo. Entonces las fiestas religiosas nos recuerdan, traen al momento presente la experiencia que está en el eterno presente. Entonces el tiempo señalado para la experiencia es Jesús, es alguien, y las fiestas son para recordarnos los mandamientos y las obras que Dios ha hecho, para poder estar conscientes, para elevar nuestra conciencia y estar enfocados, concentrados en esas experiencias que se siguen dando el día de hoy. Como dice Javier Meloni, aunque Jesús habló hace 2000 años, nosotros apenas hemos iniciado a poder escucharlo y a poder entenderlo. Y para poder seguir en ese camino hay que mantenernos muy concentrados, y las fiestas religiosas son para eso. Entonces la fiesta judía que se celebraba era un tiempo señalado para que Jesús trajera a la presencia, para que hiciera realización. Jesús, que era un símbolo esperado, pero era el que le iba a dar fiel cumplimiento a la fiesta. Muchas fiestas nos recordaban lo que Dios había hecho, pero también apuntaban a la realidad de lo que iba a ser. Y esa realidad de lo que iba a ser y que ya es en este momento es Jesús. Iba de camino hacia Jerusalén, subía a Jerusalén, a los niveles superiores del ser humano, a los niveles del cielo, que es donde hay que ir todo, y Jerusalén, que simboliza el lugar donde todo se da, el lugar donde ya no puedes huir de nada, el lugar donde te das cuenta que hay que sentir y hay que atravesar todo, en lugar de la pasión, en lugar de la crucifixión, el lugar en el cual la puerta se abre. O sea, hay que atravesar esos momentos fuertes, porque si no nos vamos a quedar dando vuelta. Entonces Jerusalén significa la casa de paz, la casa de escucha, la casa de integridad, la casa de completitud. O sea, es el lugar seguro para poder experimentar todo el caos que llevamos dentro, y para que ahí, al experimentarlo en la gracia de Dios, en la presencia de Dios, entonces Él lo transforma en la realidad. Ahí comprendemos lo que no habíamos comprendido. Ahí se acaba el sufrimiento mental, porque hemos accedido a profundizar en el dolor que es real, pero un dolor que es sacrificio, que nos lleva hacia la resurrección. Entonces Jesús está subiendo a Jerusalén, a ese lugar donde todo ser humano tiene que ir si quiere comprender la verdad de cada ser humano. Versículo 2. Hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, una piscina llamada en hebreo Betesda, y tiene 5 pórticos. Ahí en Jerusalén, ahí en ese lugar, cerca de la puerta de las ovejas. Se recuerda que Jerusalén tenía muchas puertas, aproximadamente 12 puertas, y una se llamaba la puerta de las ovejas. Se llamaba la puerta de las ovejas porque por ahí iban a pasar las ovejas, y que iban a ser sacrificadas para el perdón, estas experiencias en las fiestas religiosas que se hacían cada año. Y que también era símbolo de que en un momento, en un tiempo de gracia, iba a venir el único cordero que verdaderamente su sacrificio nos iba a salvar a todos, o nos iba a elevar nuestra conciencia a cada uno de nosotros. O sea, había muchas puertas, y una de ellas se llamaba la puerta de las ovejas, ¿no? Por ahí van a pasar las ovejas que van a ser sacrificadas. La palabra Betesda significa casa de misericordia,
Y esto no era una piscina, sino que era un estanque, no una piscina donde todos van a bañarse, sino que era un estanque donde pues estas ovejas muchas veces era donde se limpiaban y donde se lavaban para que fueran de la forma más perfecta y de la forma más pura a ser sacrificadas. Ahora, mira esto que interesante. Para poder llegar a la presencia de Dios, ¿verdad?, hay que pasar por un proceso que también es de Dios, que es de purificación. De hecho, en la iglesia hay unas etapas que se le conocen como las vías espirituales, y la primera de ellas es la vía purgativa o la vía de dolor. Y purgación significa que se nos quita todo aquello que no es de nosotros, o todo aquello que nos hace daño, o todo aquello que opaca o que oculta nuestra verdadera esencia. Ese mismo proceso es de Dios, pero para poder llegar a los niveles más elevados de conciencia hay que aceptar el nivel presente y atravesar y aceptar esos niveles, y esa aceptación es lo que nos va purificando, lo que nos va limpiando. Ya no nos resistimos. Y esta piscina o este lugar se dice que tenía 5 pórticos. Y aquí te digo lo que dicen los expertos acerca del número 5, porque es un número simbólico. Hay unas ciertas contradicciones, porque unos dicen que el número 5 es el número de la carencia, de lo insuficiente, y otros dicen que es el número de la gracia sobreabundante de Dios. Aquí vamos a utilizar los dos símbolos. Por una parte, aquí en este lugar, que es un lugar solo simbólico, cuando la realidad de Cristo no está presente, cuando la conciencia no está elevada, este lugar es carente, este lugar no cura, este lugar no sana. De la misma manera como un ser humano puede ir a muchos doctores o a muchos psicólogos o a la iglesia o a retiros, pero si no haces tu trabajo, si no comprendes cómo seguir, entonces lo haces desde la carencia. Lo haces desde la ilusión, desde creer que tú no tienes una participación activa en esto. Pero si lo haces desde la gracia, desde la aceptación, desde el saber que tú eres el único responsable de tu vida y de tus emociones, y que por eso las entregamos, nos sumergimos en la presencia de Dios, lo comprendemos, lo seguimos, profundizamos, nos cuestionamos en gracia, entonces ese lugar que antes era carente se puede transformar en un lugar de gracia. Así como nos dicen los expertos en heridas emocionales, una herida emocional es una experiencia no resuelta. Si te molesta, es porque tiene un mensaje. Pero cuando las miramos en gracia, cuando las aceptamos, esas mismas heridas se convierten en flechas que apuntan hacia el verdadero camino. El mismo dolor nos atrae ¿a dónde? Hacia adentro, porque afuera no está la sanación está adentro. A lo que más le huimos es a lo que tenemos que ver y observar y profundizar en ello. En el versículo 3 dice: y bajo los pórticos yacía una multitud, esto es clave, una multitud de enfermos, ciegos, cojos, tullidos y paralíticos, y todos esperaban que el agua se agitara. Bajo los pórticos, bajo los 5 pórticos, bajo este lugar que primero simboliza la carencia, simboliza un lugar de espera, pues también es inútil, una postura humana de que superficialmente decimos queremos sanarnos, pero no queremos hacer el trabajo y ni siquiera investigamos cómo hacerlo y ni pedimos ayuda. Aquí se encuentra una multitud, porque es como toda la esencia y la plenitud de la enfermedad. Y la enfermedad pues es la carencia de salud, la carencia de completud, la carencia de esencia o la esencia de lo que es falso, una multitud. Y aclara, ¿ya?, una multitud de enfermos, ciegos, personas que no pueden ver. Y te recuerdo que ver y el nivel elevado de conciencia es lo mismo. Ver y espiritualidad es lo mismo. O sea, no pueden, no conocen, no acceden, no quieren profundizar en su dolor. O sea, no conocen el camino, no han tocado la gracia. Todavía siguen creyendo que todo está afuera. No pueden ver. Y si no puedes ver, obviamente siempre vas a estar viendo lo que no es. Cojos, personas que medio pueden caminar, pero que no pueden caminar. Estoy hablando aquí de saber el camino, las decisiones que hay que tomar para vivir una vida en gracia,
para poder sanar, para poder soltar, para poder desapegarte, para aprender a poner límites. No se puede caminar en esas instrucciones. No pueden. Tullidos, personas que hay partes, ¿verdad?, de sus cuerpos que no les funciona bien. Aquí lo traemos al mundo espiritual o al mundo interior. Personas que unas cosas te salen bien, otras no. Eres muy bueno para unas, a unas personas las puedes tratar muy bien y de repente hay otras cosas que te despiertan todas las heridas y pareciera que hay dos personas que viven dentro de ti. Y paralíticos, pues personas que a veces están completamente estancadas y que aunque hacen mucho trabajo, a lo mejor asisten a muchos lugares, leen muchos libros, muchos talleres o retiros, a pesar de eso se sienten y están literalmente estancados. Entonces todos ellos esperaban aquí desde la carencia. No es lo mismo esperar desde la carencia que desde la gracia. No es lo mismo esperar desde un nivel bajo de conciencia a esperar desde un nivel alto de conciencia. No es lo mismo esperar en mi propia mente fragmentada a esperar en la profundidad de mi ser conectado con Dios, que entonces la espera se convierte en el eterno presente que está aquí y ahora, y que esa espera vale la pena porque me transforma. El proceso me transforma. Pero te recuerdo, esperar no quiere decir que estoy en el proceso, pero hay una actitud de espera profunda que sí me mete en ese proceso. En este caso, esperar desde la carencia es la ilusión, es el ego, es lo que me engaña, es lo que no es. Y por eso a veces trato de ciertas maneras de sanar y no sano. Por eso trato de poder arreglar las cosas con una persona y no se arreglan. Trato de que algo ya no me moleste y me sigue molestando porque sigo viéndolo desde la ilusión. En otras palabras, sigo queriendo que allá afuera se arreglen las cosas, cuando no me doy cuenta que es aquí. Eso que me molesta me tiene que meter hacia adentro y darme cuenta que es aquí donde hay que arreglar algo. Versículo 4. Porque un ángel del Señor bajaba de vez en cuando y removía el agua, y el primero que se metía después de agitarse el agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Se dice que en realidad los judíos, ya cuando ya tenían control de esta ciudad geográfica, le acreditaban estas sanaciones a un Dios, por así decir, pagano. ¿Qué significa pagano? Todo lo que está afuera, todo lo que es ilusión, todo aquello que yo digo o que yo le tengo un cierto respeto, pero es superficial, pero que no me lleva a mí a hacer el trabajo profundo, que pongo más mi fe en algo exterior y no en la profundidad de aquel que está en mi ser. O sea, todo lo que no funciona, podemos decir que eso es lo que significa pagano. Y puedes hacer cualquier cosa, incluso leer la Biblia, la puedes leer de una manera pagana. ¿Qué quiere decir? Como un ritual de magia y no como una instrucción que me indica a mí los pasos concretos para minimizar y disolver mi ego para que desde el espíritu yo pueda empezar a vivir. Entonces, al ver que esto era acreditado a un Dios pagano, entonces los judíos empezaron a decir, no, pues eso es un ángel del Señor que de vez en cuando entonces baja. Sin embargo, todavía en este momento, ¿verdad?, los judíos no habían comprendido el camino hacia la profundidad, ¿verdad?, de la sanación. Y aquí no estoy hablando mal de los judíos, no, que otra vez, cuando habla aquí de los judíos, estoy hablando de esa parte a veces religiosa nuestra que todavía no profundiza en lo que hay en lo más profundo de nuestro ser, y por eso seguimos creyendo en la ilusión. Y también pues en el Antiguo Testamento algunos eran elegidos. Te das cuenta que no es como en el Nuevo Testamento, donde Cristo abre la puerta para todos. O sea, todo aquel que quiera venga y eleve su espíritu, conéctese. Hay una manera de poder vivir de una forma diferente. Y dice, y el primero que se metía después de agitarse el agua quedaba sano. O sea, de toda esa multitud, solo el primero que se metía quedaba sano. Si lo cambiamos a Cristo, el primero que se hizo humano, el primero que pulió completamente su ego, que se metió al desierto a las tentaciones y las venció, el primero que nos muestra el camino, el primero que es tan humilde que se metió al río para ser bautizado, un bautismo que no necesitaba, pero que el agua, la creación, necesitaba que Jesús se metiera. No era tanto el agua que hacía algo por Jesús, sino que Jesús que hacía algo por el agua representando toda la creación. Él es el primero que se mete, y en Cristo nosotros podemos ser también el primero. Ahora, lo aclaro.
Dios solo tiene un hijo, no tiene una multitud de hijos, solo tiene uno, tiene el nombre de Jesús. En Jesús nosotros también somos el único hijo. ¿Me explico? En Él, metidos en Él, conectados con Él, porque a la larga todos somos solo uno, no hay una multitud. En Él todos podemos ser el primero que sí se va a sanar, y por eso es que es tan diferente ver esto desde la carencia, desde la herida, a verlo desde el Espíritu, desde la gracia, desde una persona que se quiere comprometer con su propia sanación, con su propia elevación del nivel de conciencia. Entonces, una vez que reconocemos que Jesús es el primero que me antecede, que abre la puerta, es Él el camino, ahora nosotros en Él y con Él y por Él, entonces nosotros podemos hacerlo y nos damos cuenta entonces de lo que Él hizo, y nosotros hacemos lo mismo que Él hizo. ¿Con quién? Con la ayuda de Él. Pero te recuerdo, tú eres el que tiene que caminar el camino. Como decía un maestro, Jesús dice: yo soy el camino, no yo soy el elevador o yo soy la escalera eléctrica, sino que tú tienes que colaborar activamente y hacer los pasos. Y muchas veces esos pasos incluyen el minimizar tu ego, el actuar con humildad, el sentir todo lo que se siente del dolor. Versículo 5. Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Ahora, esto de 38 años es tan importante porque el evangelista San Juan lo que hace es conectar un pasaje del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, porque como dice uno de mis mejores maestros, la Biblia lo que es un relato de la historia del alma de cada ser humano. Está ahí metida. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Te voy a leer este texto, ¿no? Lo que sucedía era que Juan estaba trayendo al presente, estaba utilizando este ciego para representar a los israelitas. Cuando Moisés liberó a los israelitas y la promesa de Dios era que en 40 días van a llegar a la tierra prometida, o sea, de los niveles bajos de conciencia, te va a tomar 40 días para llegar al nivel de conciencia más elevado. 40 días que es un tiempo preciso de maduración y que da fruto. O sea, tiene que morir la persona vieja para llegar a la persona nueva, y eso toma 40 días, que es un número simbólico, pero te recuerdo que al pueblo de Israel le terminó tomando 40 años. Entonces, San Juan toma este ejemplo. ¿Por qué toma este ejemplo de 38 años? Aquí te leo Deuteronomio, el capítulo 2, versículo 14. Dice así: pasamos pues el torrente de Zared. El tiempo que estuvimos caminando desde Cades Barné hasta el paso del torrente fue de 38 años. Mira, aquí en Deuteronomio, muchos años antes, está hablando de que pasaron en el desierto desde Cades, o sea, Cades Barné se llamaba ese desierto. Tenían que llegar en 40 días, pero terminaron pasando 38 años dándolo vuelta y vuelta, que de hecho muchas personas le han dado el nombre a este lugar, a este desierto de Cades Barné, como desierto de vagabundeo. Sigo leyendo. Hasta que hubo desaparecido del pueblo toda la generación de los hombres aptos para la guerra, como les había dicho Yahvé. La mano de Yahvé hizo lo necesario para eliminarlos del campamento hasta que desaparecieran todos. Aquí. Hoy en día yo espero que tú y yo ya estemos de acuerdo que Dios no mata a nadie y no elimina a nadie. Lo que el texto nos está diciendo es que Dios se va a encargar de darnos las experiencias necesarias para que muera dentro de nosotros todo lo que se siente apto para pelear, todo lo que está apto para defenderse, todo lo que está apto para culpar a los demás. Hasta que no muera todo eso, no vamos a poder entrar a la tierra prometida, que simboliza la esencia pura del ser humano en Dios, que simboliza los niveles más elevados de conciencia, los niveles más elevados de madurez y de espiritualidad. Tiene que morir todo, y San Juan nos está diciendo que así como al pueblo de Israel le tomó 40 años dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas en este desierto, que lo interesante es que Cades en el original hebreo significa sagrado. O sea, ellos utilizaron un lugar sagrado para solo dar vueltas y 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 vueltas. Y eso es bien importante porque es muy común que nosotros, por supuesto que me ha pasado, que reconozco que hay algo
un ritual, un objeto, un retiro, una clase, algo que es sagrado, que es apartado, que se supone que me lleva a Dios, de repente yo termino utilizando eso que es sagrado, lo termino a veces haciéndolo un cierto ídolo, que pienso que solo por el asistir o solo por estar aquí es que voy a llegar a la tierra prometida, pero no, lo sagrado es un símbolo que une la verdad espiritual con la verdad material y que me da instrucciones claras de cosas específicas que yo tengo que hacer para poder llegar a eso. Si yo no colaboro activamente, si yo no puedo ver el camino, no puedo caminar. Si yo no camino, no voy a avanzar. Si yo medio camino, a veces me voy a sentir que estoy estancado. Entonces, por eso es que este camino es bien comprometido, bien comprometido. Entonces, él está hablando de que este ciego nos representa a ti y a mí, que estamos dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas a la misma situación. De hecho, esto en el área de la salud mental, que yo estoy muy metido en ello, esto de los pensamientos que rumean y que vienen una y otra vez, que no nos dejan dormir, que nos dormimos y no llegamos a los niveles profundos del sueño, sino que la mente se apodera dentro del sueño de nosotros y nos levantamos ya cansados. Todo esto quiere decir que estamos dándole vuelta y vuelta y vuelta, estamos estancados en un lugar que se supone que deberíamos de entenderlo rápido y de tomar acción y de hacer algo. Toda acción, te lo recuerdo, toda acción, y eso hay que profundizarlo, toda acción va a incluir minimizar tu ego. Toda acción va a incluir actuar no de la manera que tu mente te dice, sino de la forma que tu espíritu te dice. Y para conectarte con tu espíritu, tienes que minimizar tu ego. Te recuerdo, tu ego te dice que tú eres tu historia, tú no eres tu historia. Tu ego te dice que tú eres tus heridas, no eres tus heridas. Tu ego te dice que otro es el culpable y que otro tiene que cambiar. No es verdad, no es el otro el que tiene que cambiar. Eres tú la que tiene que aprender a caminar por el camino derecho, a tomar decisiones, a amarte, a conectarte, a desapegarte de personas y de cosas materiales, a ver las cosas de una manera diferente, a educarte, a disciplinarte. Eres tú, soy yo, nadie más. Entonces el ego te dice que tú eres tu pasado, que tú eres tus heridas, que tú eres tu mente, que tú eres lo que la gente dice de ti. No hay ningún problema en que la gente hable, la gente todo el tiempo, y tú y yo somos gente. Vamos a hablar. El problema es que te molesta, y si te molesta es porque hay una emoción ahí que no has visto y que no quieres ver y que no quieres trabajar. Si esto no se hace, entonces va a pasar lo de los 38 años. No, lo de Israel, que se le dio vuelta y vuelta y vuelta ahí en un lugar que lo tenían enfrente de sus narices, y así es la solución. El ego no nos permite verla, y yo te recuerdo que el ego es una creación de la mente, es una ilusión. Lo que quiere decir que nosotros gastamos dinero, tiempo y mucho esfuerzo por hacer algo que no existe. Entonces el camino real da mucha paz. Y paz, te recuerdo que no quiere decir que no hayan emociones. Las podemos sentir todas, pero desde la paz. Puedes sentir culpa, vergüenza, miedo desde la paz. Y entonces esa plataforma de paz a la cual ya estás conectada te va a permitir que ya nunca más vas a huir de tus emociones. Y por eso vas a poder observarlas y con inteligencia tomar decisiones. No basadas en tus emociones, sino que basado en lo que observas, basado en tu sabiduría, basado en tu conexión. Entonces sigue diciendo, había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. O sea que no estaba completo, no estaba conectado, no había entendido, andaba ahí dando vueltas. Ya te leí lo que es el pasaje de Deuteronomio para que veas la conexión que hace San Juan y lo que nos sucede verdaderamente en la vida cuando no nos comprometemos con nuestro camino. En el versículo 6, Jesús lo vio tendido y cuando se enteró del mucho tiempo que estaba ahí, le dijo, ¿quieres sanar? Jesús lo vio. La mirada de Dios siempre está sobre nosotros. No de una manera que te está juzgando, sino que mirada quiere decir que Él es el único que ve lo que realmente somos. Él es el único que nos conoce totalmente. Él es el único que conoce el camino y Él es el que quiere darnos su forma de ver. Y por eso nos profundiza, porque las preguntas que de hecho los expertos en contemplación dicen, una de las mejores herramientas para profundizar, para llegar a los estados elevados de espiritualidad, es la pregunta sagrada, la pregunta espiritual. ¿Quieres sanar? O sea, hombre, mujer, ¿quieres vivir de otra manera diferente? ¿Quieres sanar? ¿Quieres crecer? ¿Quieres madurar? ¿Quieres
verdaderamente conocer lo que es la vida en el reino de Dios que está aquí ahora, quieres, hazte la pregunta y quédate en silencio. Quédate en silencio hasta que tu mente ya no responda. Decía Pablo de Or, cuando nos hacemos una pregunta y escuchamos la respuesta rápido, esa es señal de que es la mente. Porque la mente siempre va a saltarte así, sí, quiero sanar, y no pasa, y no sucede. Entonces hay que tener mucha paciencia y mucho silencio hasta que ya no haya ni siquiera necesidad de poder responder. La mente siempre es rápida, y aquello que es lento probablemente sí sea del Espíritu, sí sea de la gracia. O sea, quieres profundizar, quieres darte cuenta verdaderamente lo que te mantiene ahí en ese estado de enfermedad. Quieres dejar de vivir en la ilusión, quieres darte cuenta de que es otro el camino y no es el que has seguido. En el 7 dice, el enfermo le contestó, Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agite el agua, y mientras yo trato de ir ya se ha metido otro. No tengo a nadie, estoy desconectado totalmente. De alguna manera le está diciendo, ya me di cuenta de que volteo a ver a la derecha, izquierda, enfrente, no hay nadie. Y es verdad, no hay nadie. Y eso es importante que te des cuenta, porque entonces solo te vas a quedar con tu interior. Y tu interior, cuando no estás preparado a verlo, te va a sacar muchos pensamientos y emociones muy incómodas. Y es importante aprender a estar contigo mismo, a no huir, a no moverte. Porque hay mucho ruido en el cuerpo y mucho ruido en la mente, y Dios se encuentra después de ese ruido y después de esa mente y de ese cuerpo. Señor, estoy en los niveles más bajos de conciencia. Le he huido a mi interior y hoy quiero aquietarme, callarme y dejar que se mueva todo eso, porque reconozco que ahí es el camino, y porque yo he tratado solo con mis fuerzas, que en otras palabras significa solo con la mente fragmentada, solo con mi ego, solo con mi conocimiento, solo con mi mente herida y fragmentada. He vivido desde ahí, Señor. Y eso, si viene desde la verdad, entonces Jesús lo recibe. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Jesús le dijo que cuando Jesús dice qué pasa, la palabra de Dios, cuando Él dice se hace algo, Él toma lo que le des, simple y sencillamente que sea honesto. Si es que ya no puedes más, hazlo con honestidad. Si sí quieres empezar, hazlo con honestidad. Ahí en el silencio le dice, levántate. En ese momento elevo tu conciencia, porque tu palabra humilde, tu palabra sincera te eleva, te conecta a Dios, eleva tu espíritu cuando es real, cuando es honesta, y ahí vas a poder conocer el fruto. Le dice, levántate, toma tu camilla, porque antes, ¿para qué era utilizada la camilla? O sea, la forma original, ¿para qué tú crees que Dios creó las camas? ¿Cuál es una manera correcta? La cama es para descansar, la cama es para recuperar energías, la cama es para que puedas dormir con la pareja que tú amas, la cama es para entrar en momentos espirituales, es para algo bueno. Pero cuando estás enfermo, la cama es el único refugio que tienes, que te mantiene ahí, verá, estancado. No es lo mismo utilizar la cama desde la gracia, desde el espíritu, que desde la carencia. Le dice, toma tu camilla, empieza a utilizarla para lo que es, para la creación original. Tómala, toma acción, haz algo, hazte responsable de tu vida y anda, camina. Ahora que ya conoces el camino, como dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, y el Espíritu hace presente a Jesús adentro de nosotros. El reino de los cielos está adentro y entre nosotros, adentro de cada ser humano, en las relaciones. Ve hacia adentro, camina por el camino hacia tu interior, y yo te quiero, y dice en el 9, al instante el hombre quedó sano, tomó su camilla y empezó a caminar, pero aquel día era sábado. Al instante, en el eterno presente, al instante, en el eterno presente. Esta parte es importante porque te recuerdo que el eterno presente es la manera en la que podemos describir a Dios. El eterno presente, el eterno aquí y el ahora. Dios está aquí, ahora, por eso el instante es en el tiempo de gracia. Tomó su camilla, obedeció, escuchó. La palabra obedecer, que en griego está mal dicha, en realidad en hebreo es escuchó. Aquel que escucha la voz de Dios, inmediatamente va a querer hacer lo que Dios dice. Estás alineado. Entonces tomó acción. Empezó un nuevo inicio, un nuevo comienzo, una nueva forma de ver y de vivir
a caminar un nuevo camino, y en realidad es el único camino que hay, porque no hay otro camino. Afuera no hay nada, el único camino es hacia adentro, porque es donde te encuentras tú y donde se encuentra Dios y donde se encuentra la verdad. No hay nada más. Y yo te quiero dejar con estas preguntas para que las reflexiones. ¿Cuántos años has andado dando vueltas? ¿Has comprendido que Jesús y la sanación está aquí y ahora, adentro de ti? ¿Qué entiendes por la enfermedad? Está en el evadir la realidad. ¿Qué entiendes por esa frase? ¿Qué entiendes por la sanación? Está en el sentir y en la aceptación. Te dejo estas preguntas para que profundices en ella. Espero que este texto te haya ayudado. Te invito a que nos dejes un comentario, a que le des like al video, a que te suscribas al canal y que nos ayudes, si tú consideras que esto es positivo, a compartir, pero sobre todo te invitamos a reflexionar, a guardar mucho silencio, mucha quietud, hasta que puedas escuchar, experimentar la voz que te pueda ayudar a sanar. Así que es todo por mi parte y nos vemos en el siguiente video.